Las propiedades coligativas son aquellas que dependen del número de partículas, o sea, moléculas, átomos e iones disueltos en una cantidad fija de solvente. Las propiedades coligativas son descenso en la presión del vapor de solvente, aumento del punto de ebullición, disminución del punto de congelación, presión osmótica. Es decir, son propiedades de las soluciones que solo dependen del número de partículas de soluto presentes en la solución y no de la naturaleza de estas partículas. A continuación, nuestros ejemplos aplicados en la vida diaria con propiedades coligativas en el descenso de presión del vapor de disolvente. El ejemplo que utilizaremos en esta propiedad es cuando se le adiciona el arroz al agua cuando está en punto de ebullición. Como ya sabemos, un líquido puro posee una presión y vapor determinada, que depende solo del líquido en estudio y de la temperatura. El valor de la presión de vapor del líquido puro se altera si agregamos el líquido solvente a un soluto cualquiera. Observamos el agua a una temperatura de ebullición aproximadamente a 93.5. Un soluto no volátil como el arroz que se añade al líquido reduce la capacidad de las moléculas de solvente a pasar de la fase líquida a la fase vapor, debido a que se generan nuevas fuerzas de interacción. Por ello se produce un desplazamiento del equilibrio, lo que se traduce a una reducción de presión de vapor sobre la solución. Observamos cuando adicionamos el arroz cómo las fuerzas van a crear nuevas fuerzas de interacción, lo que produce un desplazamiento del equilibrio y que para de ebullirse. Por tanto, podemos concluir que la presión de vapor depende de la temperatura y de la naturaleza del líquido. Nuestra siguiente propiedad es la elevación ebulloscópica. Como hemos visto, para esta propiedad un líquido contenido en un recipiente abierto sufre evaporación. Si la temperatura es suficientemente alta, se forman dentro del líquido burbujas de vapor que ascenderán a la superficie. Cuando sucede esto, se dice que hay un líquido que hierve, es decir, que el aumento de punto de ebullición es el que se experimenta en un solvente puro al formar una solución con un soluto determinado. Para tener un punto de referencia a qué temperatura se va a ebullir el agua a nuestra presión atmosférica actual, sabemos que teóricamente ebulle a 93 grados centígrados estando en una presión como en Bogotá, pero queremos ver en nuestras propias manos a qué temperatura va a ebullir para hacer una comparación con respecto a la ebullición con agua con azúcar. Observamos que va a tener su temperatura de ebullición a 86.9. Después cogemos otra muestra de agua, le adicionamos azúcar, la disolvemos hasta que quede completamente translúcida y la ponemos otra vez a punto de ebullición. ¿A qué temperatura nos va a calentar? Esto ocurre debido a los solutos no volátiles que disminuyen la presión de vapor de la solución. Se requiere una temperatura más elevada para que esta solución hierva. Observamos que ya empieza a ebullir y vamos a tomar nuevamente temperatura, observando un ascenso en esta de superior a los 90 grados Celsius, aproximadamente a 94 o 95 grados Celsius. Podemos decir que este aumento de temperatura o aumento en el punto de ebullición es proporcional al número de partículas de soluto disueltas en un disolvente. Para realizar este ejercicio, debemos saber que si se disuelve un soluto no volátil en un líquido, o sea solvente, se observa experimentalmente un descenso en el punto de congelación. ¿Qué vamos a hacer? En dos recipientes vamos a tomar temperatura. A este experimento vamos a tomar dos recipientes y vamos a medirle la temperatura, en el cual a uno de ellos le adicionaremos sal. La idea es coger dos pedazos de carne que comúnmente sacamos de nuestra casa en la nevera y que estén congelados y que sean del mismo tamaño y lo adicionaremos en cada uno de los recipientes. Vamos a adicionar sal. Observamos que la temperatura fue de aproximadamente de 17 a... Acá vamos adicionando la sal a uno de nuestros recipientes, una buena cantidad de sal, para posteriormente adicionar nuestros dos pedazos de carne. Adicionamos nuestros dos pedazos de carne
tanto para uno como para la otra, y vamos a observar cómo va a descender la temperatura de nuestra carne midiendo la solución en la que se está tomando. Acá queríamos tomar también la temperatura de la carne, no solamente de la solución, pero igual podemos ver el cambio en la temperatura del agua. Dejamos esperando 10 minutos y volvemos a tomarle temperatura a las dos soluciones para ver cuál absorbió más frío de la misma carne que contiene estas carnes congeladas. Después de pasar 10 minutos volvemos a tomar temperatura, en el cual la que tiene sola agua nos da temperatura de 12.5 y la que tenía una solución de agua nos da una temperatura mucho más baja. Es decir, que hubo un descenso crioscópico con respecto a nuestra carne al absorberse ese frío en la misma solución de agua, dando una temperatura de agua con sal de 8.5, es decir, inferior a 5 grados, una diferencia de 5 grados. Para nuestro experimento utilizaremos lentejas. Como ustedes saben, muchas veces cuando queremos realizar alguna receta utilizamos lentejas, pero primeramente se dejan en agua. Ahí explicaremos nuestro fenómeno de presión osmótica, pero para eso debemos saber qué es ósmosis, que es el movimiento neto de solvente desde la solución menos concentrada hacia la solución más concentrada. Es decir, ciertos materiales o ciertas estructuras complejas como las membranas y sistemas biológicos son semipermeables, como en nuestro caso serían nuestras lentejas. Cuando estas están en contacto con una solución, es decir, nuestra agua, permite el paso de algunas moléculas, pero no de otras. Y lo podemos observar cuando crecen nuestras lentejas y baja el nivel del agua. Observamos nuestras lentejas en agua después de 24 horas y observamos cómo han crecido y cómo inclusive alguna de sus consecuencias de esta presión osmótica es que se abren. Generalmente, estas membranas no solamente transportan agua, sino también otros materiales seleccionados a través de sus membranas, como pueden ser nutrientes, como pueden ser o eliminación de materiales de desecho. En algunos casos las sustancias deben moverse a un área de baja concentración a una de concentraciones elevadas, y esto se le llama un transporte activo. Como conclusión podemos dar que la velocidad del paso del solvente a la solución menos concentrada a la más concentrada es mayor que la velocidad en la dirección opuesta. Esta fue mi aplicación de propiedades coligativas en nuestra vida diaria. Muchas gracias por ver el video y a mis compañeros de físico-química. Espero haber sido de su agrado.